una mera conferencia de un blog que se para, que habla, que dice cosas, sino que podamos interactuar. ¿Sí? Entonces, me gustaría que se lleven algo de este encuentro. O sea, lo que se tienen que llevar es el conocimiento, pero aparte del conocimiento, alguna pequeña experiencia que vamos a hacer en un ratito. Entonces, la primera idea del encuentro es explicar qué son las medicinas tradicionales. Es una categoría, primero cuando decimos tradicionales, dentro de la Organización Mundial de la Salud, que implica las medicinas de los pueblos. O sea, existen medicinas tradicionales de todos los pueblos antiguos. Como tal, son las medicinas que han generado también un corpus académico, ya sea oral o escrito, que les permite transmitir una tradición. Entonces, en esa transmisión de la tradición se encuentra el saber curar, el saber sanarnos. Y para sanarnos tenemos que tener una concepción del mundo. ¿Sí? Este es el gran problema en el que nos vamos a encontrar si alguno quiere venir a estudiar medicina china o entender por qué funciona esto. Porque la base de esto es el pensamiento chino, ¿no? Entonces, para entender la medicina china tenemos que pensar en chino. Personalmente me dedico a la medicina tradicional china hace mucho tiempo, ya no sé cuánto, pero no me deschavo. Entonces, lo importante de esto es, ¿para qué sirve? La medicina china es solamente me disfrazo de chino y hago algo a lo chino y le pongo agujas a la gente y con eso, no. Por eso es muy importante entender esto, es una concepción del mundo. La concepción del mundo, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, entiende al hombre como una estructura de energía. Y eso también nos coloca en el paradigma de aplicación de la medicina tradicional china. Si yo pienso que un kinesiólogo trabaja sobre el movimiento, si pienso en el médico, trabaja sobre la salud humana en general. Si pienso sobre el psicólogo, trabajará sobre la conducta humana. Si pienso en el abogado, trabajará sobre las leyes. El médico chino, ¿sobre qué trabaja? Literalmente, el paradigma de la medicina china es trabajar sobre la energía. ¿Y qué es la energía? Ahora sí vamos a hablar. ¿Qué piensan que es la energía? Bien. ¿Qué es el chi? Claro. Ahora entramos en este es el primer encuentro con la idea de chi, ¿no? Pensamos que el chi es una cosa misteriosa que flota en el aire y que es metafísica. Y literalmente el chi se manifiesta en cada acto de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos, todo lo que hacemos se ve, se mueve, existe en la energía. Todo. No hay ninguna cosa que nosotros hagamos que esté fuera del rango de la energía. Por ejemplo, voy a hablar de una experiencia que hemos pasado todos. Como que se corta, ¿no? Todo está más cerca de la base. Bien. Entonces, esa experiencia de chi, voy en el 160 en el colectivo a las 6 de la tarde. Parado, lleno de gente, todos cansados, todos destruidos, aburridos, agotados, los olores de la gente, ¿no? Me bajo, en la casa a gatas puedo dar un paso. Acabo de tener un remanente del chi de todas las personas que estaban compartiendo conmigo el vehículo. Ese remanente de chi inexplicable, ¿no? No lo podemos colocar en ninguna de las otras ciencias de las que hablamos. Ni en la ciencia jurídica, ni en la ciencia de la salud, ¿no? Pero es una experiencia, es una vivencia. Miles de veces hemos vivido la experiencia chi. Solamente que no nos damos cuenta. La experiencia chi es todos los días, cuando nos miramos al espejo, cuando hablamos, cuando escuchamos. O sea, todas estas son manifestaciones de la energía. Pero quiero sacar la connotación mística de la palabra chi. ¿Sí?
o la palabra energía. De la energía de la que hablaban los chinos, no se limitaba al concepto físico de la energía, sino que se limitaba también a extender ese concepto a cada proceso vital del universo. Todo lo que existe en el universo tiene un determinado chi, un cúmulo de energía. Esto es parecido a lo que dijo San Pablo, ¿no? Que dijo, en él vivimos y nos movemos, ¿no? Cuando pensamos en esa frase, implica cierta connotación metafísica. Y la verdad que la metafísica, la física y la vida real conviven todas juntas. Nosotros las separamos porque somos tomistas simplemente por el hecho de ser occidentales. Los orientales no hicieron esa división. Después vamos a hablar por qué no lo hicieron. Pero esencialmente cuando nos acercamos a la idea de chi, es cuando nos damos cuenta, volvemos a ese pobre empleado que salió de su oficina y que viene hecho bolsa porque se bajó al jefe, que está agotado porque pasó todo el día entre papeles, o peor, estuvo trabajando todo el día haciendo un jornalero y está arriba del colectivo y se bajó hecho papilla. Se pegó un duchazo en la casa y ya está renovado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? ¿Les pasó esto? Sí, muchas veces, ¿no? Entonces, es como, a veces nos pasa todos los días, pero bueno, depende de cómo estemos, cómo esté nuestro campo chi, nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad energética, nosotros podemos tolerar más o menos ese embate de energía que se intrusa sobre nosotros. Es importante entenderlo, porque esa es una experiencia de energía. Esa experiencia de energía trasciende a la idea que vamos a trabajar en medicina china, ¿no? Es más grande todavía porque es una idea que somos energía, nos movemos en energía, pero en nuestro cuerpo esa energía o ese cúmulo de chi o de energía tiene una regulación. Esa regulación está dada por una serie de meridianos. Miren, lo que vemos acá son puntos y están colocados sobre meridianos. Los antiguos chinos primero descubrieron los puntos empíricamente, ¿no? Fueron apretándose, tocándose, se pegaban flechazos. Pensemos en alguna película china de las peores, ¿sí? Cada vez que se pegaban un flechazo ahí, iban sucediendo cosas. Y en ese suceder cosas, las primeras cosas que se daban cuenta que si el flechazo era en algún lugar determinado, lo que producía era quitar el dolor, desinflamar, restablecer funciones biológicas. Eso lo descubrieron los chinos mucho antes de descubrir la medicina china, ¿no? La medicina china existe como una praxis, pero antes de existir como una praxis, existió como una praxis totalmente empírica. Y ese empirismo era acierto y error. Voy haciendo cosas y eso sucede aproximadamente hace 3.000 años. Esos 3.000 años terminan hace 2.200 años con la creación del primer corpus teórico de la medicina china, que se llama Huangtin I Ching, que es el libro del emperador amarillo. A lo mejor la mayoría escuchó hablar de este libro. Este libro es como el canon de la medicina china, ¿no? La Biblia de la medicina china. Acá están puestos la mayoría de los valores que todavía hoy en día, después de 2.000 años, seguimos utilizando para poder aplicar la medicina china. Literalmente podemos decir que la medicina china es un compendio del trabajo de la energía, ¿sí? Y bueno, ¿y cuándo curamos a la gente? ¿No? La pregunta es esta. Pero para curar a la gente tenemos que saber cosas. Las primeras cosas que tenemos que saber es que esa idea de energía se maneja en algunas teorías fundamentales. Primero, nosotros tenemos una base que es la teoría del Yin y Yang. Todos escucharon hablar de la teoría del Yin y Yang, ¿no? Cuando vemos el dibujito, pero pocos sabemos que somos Yin y Yang. O sea, eso no es ajeno a nuestra vida.
¿no? Y como médico chino tengo que aplicar esto en mi vida cotidiana para poder generar un efecto o para poder regular el disturbio que fue haber perdido la salud, ¿no? Entonces, abren la puerta de mi consultorio el paciente y yo ya sé si el paciente está chino ya o si es chino ya, por el biotipo y también por la actitud que tiene, ¿no? Entonces, el biotipo es gordito, fortachón, así este paciente es más ya, es berreado, ¿sí? Sí me dice, viene y me dice el paciente, hola doctor, que me pasa cosa, estoy muy débil. Estamos hablando de una estructura yin, ¿sí? Una estructura de deficiencia, es en extremo yin. Viene el otro, te dice, bueno, no sé por qué estoy acá doctor, pero acabo de decidir curarme. Ah, bien, bien, ese ya, ¿no? Entonces, entre ese yin y ese hay un universo inmenso, ¿no? Estamos hablando de los dos extremos. Pero yo ya sé que a ese yin le tengo que dar cosas ya para equilibrarlo y a ese ya le tengo que dar cosas para equilibrarlo. Entonces, literalmente, de lo que hablamos es de medicina china. Medicina china se mueve en valores, en conceptos. El otro concepto que maneja la medicina china es el concepto de los 5 elementos. Hace más de 5.000 años los chinos se percataron que había 5 formas en las que podíamos dividir a todo lo que existía en el universo. Estas 5 formas en las que está todo lo que puede ser el universo tenían que ver con un ciclo generativo de los elementos, ¿sí? El fuego, la madera, la tierra, el metal. Bueno, cada uno de estos ciclos o movimientos en los que se mueve nuestra energía tiene que ver con nuestros órganos internos, tiene que ver con los meridianos, tiene que ver con los puntos de acupuntura, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a poner una aguja, o voy a dar una hierba, o voy a hacer un masaje, tengo que conocer estas leyes, porque tengo que saber cuál de estas leyes se quebrantó y que no permite que la salud fluya libremente. O sea, el estado normal del humano es la salud, no la enfermedad. Entonces, la enfermedad la denominamos en medicina china sindrómica. O sea, la enfermedad existe como la conocemos en Occidente, o sea, como la denominamos. Por ejemplo, esta fue la clase de ayer, así que me la tengo fresquita. Una lumbar, ¿no? José, 30 años, dolor de cintura. Levantó el ropero, se estaba mudando y le duele la cintura. Primera parte, es traumático. Le pasa a una persona sana que hizo un esfuerzo que lo superó. Viene Carlos, 52 años. Le duele la cintura, le duelen las rodillas. ¿Y cuánto hace que te duele la cintura? La verdad que cada vez que estoy mucho tiempo parado, me duele la cintura. Cada vez que estoy haciendo algún esfuerzo, me duele la cintura. Cada vez que estoy mucho tiempo sentado en la computadora, me duele la cintura. Nos pasa esto permanentemente. Bueno, son dos deficiencias distintas. Una es una situación traumática que se va a curar trabajando sobre un órgano, y el otro es un síndrome de deficiencia de la energía del riñón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la energía del riñón? La energía del riñón es la que controla los huesos, es la que controla el crecimiento, es la que controla la procreación, ¿no? Entonces, cuando empezamos a sentir esta deficiencia de la energía del riñón, literalmente es porque nosotros estamos muy débiles, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es fortalecer. Son cosas totalmente distintas. Si ya está sentado, si ya está para poder mantenerse en estado de equilibrio, tiene que inclinarse, está con deficiencia de la energía del riñón. Objetivo, literalmente, es fortalecer
su riñón. Nosotros debemos fortalecer la energía renal, porque es la energía que sostiene el proceso vital desde que nacemos. Bien, vamos a la tercera teoría de los chinos, la teoría de energía. La energía viene para la medicina china del yang, del sol, y el yin desde la tierra. Tomamos la energía de la tierra desde el punto pozo burbujeante que está en la planta del pie, que es el número 1 del mediano riñón, ¿sí? Y se va distribuyendo la energía yin. ¿Y yin es malo o es bueno? ¿Ves? Bien. Entonces, ¿qué dicen? ¿Yin es malo o es bueno? Bien. Generalmente representamos a yin con lo negro. Lo negro es el color del agua, ¿sí? Por eso representa yin. Y yang se representa con el color blanco, que significa la luz, la claridad, pero representa el fuego. Yin tiene las cualidades del agua y yang tiene las cualidades del fuego. Cuando nosotros pensamos que la energía se manifiesta en esta bipolaridad, empezamos a entender que todo lo que nos sucede en nuestro cuerpo tiene una característica de dividirse, de dirigirse, de alguna forma. Viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y cuando yo quiero sedar o tonificar, de la misma forma, cuando hago un masaje o envío chikung, lo tengo que hacer. ¿Sí? En esta teoría del chi también sabemos que somos una unidad de chi. Como decíamos, colocamos uno al lado del otro, efectivamente mi campo chi se conecta con el campo chi del otro, aunque no quiera, mi relación con mi hijo, con mi padre, con mi madre, con el vecino de la otra cuadra, con el almacenero de enfrente, con el verdulero, siempre es una relación de chi. Y cuando lo veo y no me gusta, es una relación de chi mala. Sí, no sé ni siquiera por qué, estamos en un choque, pero esto tengo que dominarlo, porque la vida es social, la vida entre las personas es una vida social e implica un montón de esfuerzos para sostener el proceso social. ¿Sí? Pensemos, estamos en un país donde la grieta se hizo así. ¿Qué quiere decir? En medicina china, la grieta significaría el colapso entre yin y yang. O sea, el colapso entre una fuerza y la otra es mortal. Ese colapso lleva a la muerte. Por eso la grieta no puede continuar. Ni la grieta en nuestra vida, en nuestro trabajo, con los seres que amamos ahora o que amamos antes, siempre tenemos que sostener el equilibrio. ¿Está bien? Entonces es muy importante poder sostener la idea de equilibrio. ¿Sí? ¿Y el equilibrio de qué? Es la energía. Esa energía circula en nuestro cuerpo de una forma que decimos son 12 canales regulares. ¿A qué le suena la palabra 12 canales? O 12. En 365 puntos que se afloran, 360 y tantos. ¿No? Hablamos de un año, ¿no? Por eso el hombre es un microcosmos. Cuando nosotros pensamos en la estructura de energía, originalmente es una energía que se empieza a comprender en la medicina china y se establece a través de las 12 constelaciones zodiacales. ¿Sí? Los puntos son como cada uno de los días del año. Hay muchos tipos de acupuntura. Una forma de acupuntura que se llama cronopuntura y tiene que ver con esto. Hay tablas especiales en las que nosotros cada día del año debemos usar determinados puntos para lograr algún efecto. Estoy hablando de cosas que por ahí, ¿entienden o no? Si no quedan. Entonces, la idea cuál es? Entender cómo funciona. ¿Qué tengo que hacer yo desde las técnicas? Desde las técnicas yo tengo que lograr dos cosas: equilibrar y sanar. Equilibrar definitivamente es el inicio de la sanación y es acabar con el síntoma, ¿no? Y se me duele la cabeza con la cintura, hay que sanar, hay que restablecer esto a través de otras estrategias que tienen que ver con la energía, ¿no? La primera estrategia que voy a usar en general puede ser la acupuntura, la digitopuntura, ¿no? Cuando tenemos algo simple. Cuando hay enfermedades complejas, y ahora les voy a explicar
explicar qué es lo complejo para la medicina china, que no es lo mismo complejo para la medicina occidental, hablamos de que las enfermedades tienen un tipo de penetrancia dentro del organismo, ¿sí? Las enfermedades vienen desde la superficie de la piel hasta lo más profundo, ¿sí? Cuando nosotros decimos las enfermedades de la superficie son las enfermedades que podemos curar con un método muy conocido que es la acupuntura o la digitopuntura. Esa técnica, la acupuntura, todos conocen la acupuntura. Han visto, traje agujas si quieren para que vean. Las agujas, sí, pásales para que vean. Las agujas tienen como objetivo generar una especie de cortocircuito en nuestro equipo, ¿sí? Ese equipo permite restablecer el funcionamiento energético. Y lo digo así simple para no meter, es algo que da muchas explicaciones. Puse la agujita y empecé a generar una reacción. Los puntos tienen una propiedad importante. Se conectan con toda estructura del organismo. Primero, cuando yo coloqué una aguja, esto lo descubrimos ahora, los chinos no lo sabían, tiene que ver con la neurofisiología de la acupuntura. Cuando yo coloco un punto de acupuntura, inmediatamente genera una reacción de alarma, como si estaría golpeándome o quemándome, ¿no? Esa punzada que va en un punto estratégico inmediatamente emite una señal a nuestra médula espinal, ¿sí? Y de ahí al cerebro. El cerebro retorna, ¿sí? Y se transforma en el efecto que nosotros queremos lograr. El gran efecto de la medicina china es haber comprendido qué hacía cada punto. Ese fue el gran efecto. Si yo le tengo que decir cuál es la gran solución de la medicina china, es mira, escuchar, entender, aplicar, experimentar, ¿sí? O sea, hablamos de una medicina empírica que se transforma casi en una medicina precientífica, ¿sí? Y digo precientífica porque todo lo científico porque nació en Occidente, si no diríamos que era científica también, ¿no? ¿Cuándo nace la ciencia para nosotros? ¿Cuándo? ¿No? Decimos la ciencia, la idea de ciencia es una construcción de la modernidad, ¿no? Pero bueno, los filósofos griegos, los presocráticos, etcétera, etcétera, todos pensaron en la idea de entender el mundo, pero la idea de ciencia como tal, de la comprensión, es una idea de la modernidad de nosotros, de los occidentales. Los chinos, para ellos no hubo esta idea de lo científico y lo no científico, simplemente porque ellos no pasaron el oscurantismo. Los chinos no pasaron por la Edad Media. Ellos pasaron desde el chamanismo a la era actual sin atravesar el medioevo, ¿no? Nosotros tuvimos diferentes procesos culturales en el que para hablar de ciencia tuvimos que construir una concepción del mundo distinta y nueva, ¿sí? ¿No? Pasamos de que todo era Dios a que todo era el hombre. Bueno, y el hombre tiene que explicarse, tiene que dar razón, tiene que dar sentido. Esta idea de dar sentido pasó por ¿dónde? Fundamentalmente por la idea de querer explicar el fenómeno. Cualquier fenómeno lo tengo que pasar por la ciencia. ¿Por qué? Porque los hombres necesitamos respuestas. Por eso existe la ciencia. O sea, la ciencia se basa en algo que hacían los augures, los brujos, los chamanes, ¿sí? Hoy sabemos que casi nos quedó corta, por eso estamos en esta exposición, ¿no? En esta exposición porque algunas cosas no nos alcanzan. Pero literalmente de lo que hablamos, cuando nosotros pensamos en este fenómeno, queremos entender el universo. Los chinos lo lograron sin pasar por estos periodos. Por eso que nos cuesta tanto explicar científicamente, porque estamos explicando una ciencia que nace con un concepto del mundo diferente. Entonces decimos, aparte les estoy diciendo que los puntos tienen que ver con la astrología. Carajo, la astrología, muchos dicen que la astrología, acá tengo nuestra astróloga, Marta,
Estamos hablando de presciencia, estamos hablando de esto que existe antes de la ciencia. Entonces son saberes que nos dan respuestas desde la antigüedad. Entonces me gustaría que nos convoquemos a romper nuestras barreras de conceptos para poder atravesarlos y poder aplicar la medicina china, la astrología, lo que sea, en lo que nos pueda servir, aplicarlo en lo que nos pueda servir. Son herramientas, no desdeñar ninguna de estas para poder utilizar bien. Entonces, les decía, si la enfermedad está en la superficie, lo puedo hacer con la acupuntura. Desde afuera, estimulo un punto. Toco un botón de nuestra carcasa para poder llegar a la profundidad. Vuelve desde nuestra computadora, ¿sí?, desde nuestro cerebro, en la liberación de neurotransmisores, de sustancias que promueven procesos de curación. ¿Sí? Esos procesos de curación tienen que ver con diferentes efectos. El primer efecto es analgésico y antiinflamatorio. El segundo efecto es neurohormonal, o sea que tiene un efecto regulador de todo el sistema. Y esto es muy importante porque nosotros creemos que lo que vamos a hacer con la acupuntura o la digitopuntura es simplemente acabar con esto. Por eso es que tenemos grandes resistencias en la enseñanza de la medicina china, porque es muy profunda. O sea, el efecto que se logra con ese puntito es muy profundo, o sea, es un efecto que va a todo el sistema y tiene a tener un gran efecto analgésico. Cuando nosotros nos encontramos con un paciente que viene con un abdomen agudo, por ejemplo, y si alguien no sabe revisar ese abdomen y le hace acupuntura, por ahí estamos dejando de lado un paciente que tiene una apendicitis aguda. Entonces, es muy importante que la formación no sea simplemente en las ciencias antiguas que considera la medicina china, sino en las ciencias biomédicas para poder explicarte los fenómenos y saber cuándo vos no tenés que hacer algunas cosas. En eso implica la formación de la escuela, ¿no? La formación no está solamente limitada a la medicina china como tal, sino también en un concepto biomédico. Este concepto biomédico implica que el alumno que está formado en nuestra escuela, si no es médico, si no es kinesiólogo, si no es enfermero, tenga una formación en el área de la biomédica. Una palabra equivocada o una palabra no dicha o una señal de alerta no dicha te puede llevar a que te enfermes más. Eso es muy importante, la formación. Vamos a la cuarta idea básica de la medicina china. Esta cuarta idea básica implica que lo que hacemos en este mundo o base de la medicina china tiene que ver con interacciones entre las personas. Hay un libro que es El arte de la guerra y dice algo así, dice: en el mundo no hay nada más importante que el hombre. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? ¿Es un concepto socialista? No, significa que el hombre es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar, el ser humano, ¿no? Una idea en ese concepto que está relacionada a un maestro que pedía para que se curaran las personas una canasta de duraznos. Se llamó la escuela del bosque de duraznos, ¿no? Entonces, cuando venía una persona a curarse, si no tenía dinero, le pagaba con una canasta de duraznos. Y esos duraznos se plantaban la mitad y la otra mitad se daban entre los pobres, ¿no? Entonces, se llamó literalmente la escuela Pochilán o la escuela del bosque de los durazneros. Algunos si vieron algunas películas del maestro Wong Fei-hung, por ahí habrán visto que la escuela se llama Pochilán. Pochilán quiere decir literalmente la escuela del bosque de los durazneros, en honor a ese antiguo maestro chino que había hecho ese beneficio para la humanidad. Por eso el durazno es la planta que se considera la planta de la longevidad. ¿Sí? Cuando no sé si habrán visto por ahí, es un durazno arriba de un loto,
¿no? En las cosas chinas. Cuando ves, porque durazno significa la longevidad, la larga vida. ¿Sí? Entonces, como pensamiento en la antigua China, esta idea, o en el budismo, o en el taoísmo, que se sincretizaron y que tienen ideas muy parecidas, algunas, están relacionadas a la longevidad. O sea, cuando nosotros pensamos, ese concepto se plasma en lo que llamamos Qigong. ¿Escucharon hablar del Qigong? ¿Hacen Qigong? ¿Quién hace Qigong acá? Bien. Es una loca de los chinos. ¿Alguien hace más Qigong? Bien, bueno. Qigong literalmente quiere decir trabajo de energía. Y Qigong es la experiencia en el colectivo. Qigong es la experiencia cuando la mamá te frota la pancita porque te duele la pancita. Qigong es cuando me siento y hablo con alguien y nos comunicamos y hablamos y nos entendemos. Eso es Qigong. O sea, creemos que el Qigong es una cosa misteriosa, ¿no? Que voy a hacer el mudra de esto, el mantra de esto. Sí, por supuesto hay una técnica para todo, pero más allá de eso, no hay nada raro en el Qigong. Es un proceso vital. O sea, cuando nosotros hablamos de Qigong, hablamos de algo que nos trasciende, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer una experiencia de Qigong, si les parece. Si no les voy a enseñar a hacer un Qigong para fortalecer un punto que está en el centro del pecho, que es el punto 17 del meridiano de vasoconcepción, o llamado Renal, ¿sí? 17 Renal se encuentra entre los pezones, aproximadamente a nivel del cuarto espacio intercostal. Ese punto maneja el chi, maneja la energía superior del cuerpo, ¿sí? En líneas generales es un centro de energía. Entonces voy a invitar a que los varones coloquen la mano derecha tocando el punto y las mujeres coloquen la mano izquierda tocando el punto. Que coloquen la mano superpuesta sobre el otro punto y nos vamos a concentrar. Primero, ¿no? Coloquen la otra mano también aquí. ¿Dónde es? ¿En el corazón? En el centro, un poquito más abajo. En el literalmente, cuando ustedes están angustiados, este es el punto que duele. Se siente como una pulsada, ¿no? Cuando decimos, tengo esa sensación de muerte, esa sensación es acá. Entonces, vamos a llenar ese plexo o ese centro de energía con nuestra energía. Nos invita a que cerremos los ojos y que lo primero que vamos a hacer es regular la respiración. Vamos a bajar lentamente la respiración, muy lentamente, muy lentamente. Respiramos suave y nos visualizamos. En esa visualización miramos nuestro cuerpo. Colocamos nuestra energía en ese punto. Ese punto es el centro de nuestro pecho, está en nuestro corazón. Es donde está el centro de energía de Iron Man. Acuérdense, porque esto lo hemos visto hace poquito en la televisión, pero nosotros tenemos lo mismo. Este es nuestro centro de energía. Lo estamos tocando, lo estamos palpando y lo vamos a ver como un punto luminoso y lo vamos a nutrir. Lo vamos a nutrir con nuestra energía. Tomo aire y exhalo. Tomo aire y exhalo. Permito que mi energía se conecte literalmente con la energía del universo y se libere de toda carga, de todo dolor, de toda angustia. Respiramos suave y nos vemos. Nos imaginamos
ojitos, tomo aire y exhalo por la boca. Otro más. Y me libero. Bien, bajamos. ¿Qué sintieron? Bien. Este es algo muy simple, literalmente lo podríamos hacer con cada punto de acupuntura del cuerpo, ¿sí? Este es un centro de energía. Si nosotros tenemos dolor de cabeza, dolor de muela, lo que nos esté pasando, lo podemos regular desde nuestra mente. Este es un chikung, ¿sí? Se lo podemos enseñar a nuestro compañero, a nuestra compañera, estar en el trabajo o en el colectivo y transmitir este conocimiento o hacerlo. ¿Sí? Si estoy muy cansado, muy agotado, hacerlo. Por eso le decía, es bueno llevarse una herramienta. La herramienta tiene que ver con el punto. O sea, cada uno de nuestros puntos es una herramienta. ¿Sí? En algunas escuelas lo llaman resonadores. ¿Resonadores de qué? De la energía. Yo la primera vez que escuché la palabra resonador, yo que estaba criado por los chinos, digamos, no me pareció raro que usen esta palabra. Pero después de un tiempo me di cuenta que tenía un sentido, ¿no? Son resonadores del campo vibratorio. Esta idea significa que podemos alterar desde lo lejano a lo cercano todos nuestros puntos de acupuntura. O sea, llegar a donde es la profunda enfermedad para la medicina china, que va a ser en la sangre y en los huesos. Esos son los lugares más profundos. Entonces decimos, cuando una persona está débil, yo no le puedo hacer acupuntura. Tengo una prohibición de hacer acupuntura en las personas que están muy debilitadas. ¿Por qué? Porque la acupuntura implica un cambio en mi campo de energía. Cuando una persona está baja de energía, yo tengo que entregar una técnica que dé energía, no que use su propia energía. ¿Está bien? Entonces ahí hago masaje, hago moxa. Ahora les voy a mostrar lo que es la moxación. Vamos a mostrar, a hacer una pequeña experiencia. No sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? Cuando una persona se enfermó muy grave y está muy débil, y la enfermedad ya no está en la superficie, sino que penetró. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, la enfermedad penetró. Es una enfermedad en la profundidad porque cambió su ADN. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en esto, esta estructura profunda, esta enfermedad grave, seria, está dañando tejidos en la profundidad que no pueden volver a reproducir. Volvemos a la primera parte, es decir, la que comandaba la reproducción del organismo era el riñón. El riñón no funciona correctamente. Esa energía renal bajó. ¿A qué edad la gente se enferma de cáncer? Sí, a cualquier edad, pero en general es después de los 50 años. ¿Por qué después de los 50 años? Porque esa energía, al igual que su lumbago, empieza a producirse en ese momento de la vida. ¿Sí? Entonces es el momento de fortalecer, no de debilitar. Va a ser 40 horas de actividad física. No, chicos, tienen que hacer la cantidad de actividad física apropiada. Y apropiada para su edad, apropiada para el tipo de gasto energético que tiene que tener. ¿No? Entonces, mi trabajo es clínico, ¿no? En línea general escuchamos. Bueno, la verdad que estoy muy agotado, tengo este problema y tengo esto, aquello, lo otro, pero estoy haciendo, corro 2 horas, hago 50 horas de actividad física. No, pará, ¿cuántos años tenés? No, la actividad tiene que ser acorde a este momento de tu vida, para no lastimarte. Por eso es importante entender lo que hacemos. Bueno, hagamos tai chi, hagamos qigong, hagamos yoga, hagamos pesa, la cantidad justa de pesa, no una cantidad de pesa que te rompa todo el organismo. Es importante entender esto. Y esto es el trabajo de todos los días, ¿no? Educarnos, o sea, la palabra médico, doctor quiere decir educador. Viene de la raíz docere. Si necesitan algo.
Entonces vamos. ¿Qué vamos a hacer desde nuestro punto de vista? La técnica más importante es el Qigong, es la más importante, o sea, más que la acupuntura, más que el masaje, más que la hierba, más que la alimentación, todo. Si no hace Qigong, no se va a curar, porque no puede recuperar la esencia de su chi. ¿Sí? Una charla medio que estaba haciendo una práctica con una chica. Sí. No me dan curso de psiquiatría o medicina china, pero bueno. Literalmente, vamos a pensar esto. Vamos a cerrar este capítulo con esto. ¿Qué sintieron en esta experiencia de chi? ¿Paz? ¿Tranquilidad? ¿Se pusieron nerviosos? A mí lo que me pasó es que las manos me empezaron a poner muy calientes. Bien. Y bueno, no tenía esa temperatura en las manos y realmente sentí mucho calor en las manos en ese momento. Bien. Primer efecto, el efecto térmico, ¿no? Sí. No, sí, yo es similar, pero cuando pensé en la luz, muy fuerte la luz que me salía, eso era como una sensación de liberación, digamos. Bien. Es muy importante. Esto no era un exorcismo, perdón. Sí, seguro. No es el lugar. No es lugar, Bien. pero nos pusimos a disposición. Ah, sí. Bien. No es el lugar de hacer cosas, ¿no? Con gente que no conoce. Esto, aunque les parezca extraño, misterioso, pasa todos los días, en todos lados, ¿sí? A un nivel más alto, a un nivel más bajo, la gente se desciende y pasan cosas, ¿sí? Cuando digo pasan cosas a nivel bioenergético que son de otro nivel, ¿sí? Bueno, la medicina china no explica las cosas, es para otra charla, pero ¿no? Cuando hablemos de medicina china y psiquiatría vamos a hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con gran parte de las locuras no son solo locuras de nuestro desorden neuronal, sino son de un desorden bioenergético profundo. Entonces, eso también lo contempla la medicina china y es parte de algo que estamos preparando para este año, que es los cursos de bioenergética relacionados a esto, ¿no? Que no es solo medicina china, ¿no? Esto, nos guste o no nos guste, lo pasa a todo el mundo, ¿no? Seguro que esa chica que vino a hacer una consulta y se salió del tiempo. Ahora vamos a hacer ayuda. Bueno, los invito a todos los que quieran aprender, entender, estudiar. Ahora les vamos a dar igual una tarjeta. En la tarjeta tienen no solamente esta información, sino tienen nuestra página de los cursos que estamos haciendo. Detrás tienen el código QR. Soy medio jovato, no entiendo muy bien. Entonces, es importante esto para poder recibir información, para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lo que necesiten estoy a su disposición tanto para atenderse como para... Sí, tenemos el consultorio acá a 4 cuadras del oído, así que estamos aquí. Si quieren venir o lo que sea, el objetivo es difusión de que lo que hacemos no es algo extraño, no es algo raro, pero la vida en sí misma es rara. Acabamos de ver algo, escuchar algo, estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando, trasciende a las fronteras de la normalidad y la conciencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta un poquito de esto. Bueno, chicos, los que quieran hacer una pregunta, ¿alguno quiere hacer una pregunta? ¿Ahora? De lo que sea, cualquier cosa. Bien. Cuando se trabaja en la mente, Sí. medicina china, ¿no? Sí. A ver, para que bueno, ahora con medicina china, cuando uno trabaja sobre ya sé que hay varias técnicas, obviamente, pero siempre es cómo te sale tu cuerpo. O sea,
análisis o no. Si Bien. indagar es bueno o es solamente tomar lo básico y no dar Bien, mucho. pensemos esto, ¿no? Hay algo que no hablamos del diagnóstico en medicina china. El diagnóstico se basa primero en lo que me dice mi paciente, en el motivo de consulta, pero también se basa en los signos que me está dando mi paciente. En tal caso, hay dos técnicas cardinales en medicina china que son tomar el pulso y mirar la lengua. Después observar al paciente, la cara que tiene. Cuando nosotros vemos una cara de una persona, me explica lo que tiene. O sea, no hace falta que, como yo le dije, lo veo que Camilo entró a mi consultorio. Y ya sé que está enfermo, que no está enfermo, que le pasa algo, que me está mintiendo. ¿Sí? Pasa esto después del tiempo, por supuesto. En el primer año que usted practica medicina china no le va a pasar, pero en el tiempo uno se da cuenta de lo que pasa. Pero al tomarle el pulso y al escuchar el discurso de ese paciente, también me doy cuenta por qué sucede. Entonces, voy a hablar de algo que no tendré que hablar ahora, que tiene que ver con las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales se producen por la historia del sujeto, la historia actual, lo repito, desde que nació hasta ahora, que voy a ver el consultorio, se producen por desórdenes neuroquímicos, que es la herencia que tiene, ¿no? Si el paciente me dice, mi papá es un esquizofrénico, o es un esquizoide, o tiene un problema de esta característica, o lo que sea, ya lo coloco dentro de este coso que tengo, de este cajón, donde es posiblemente una enfermedad de orden psíquico. ¿Está bien? Me cuenta su historia, y su historia está relacionada a ese padre, o a esa madre, o a ese hermano, o a sus tíos que tuvo, que no están normales. Bien. Ahora, me dice, la verdad que siempre tuve este tipo de visiones. En mi casa ninguno me entiende, nunca le pasó nada a nadie. ¿Cómo? También me dice, mira, desde que jugamos con el tablero Ouija con mis compañeros, estoy un poco destartalado. Pongo esta palabra porque no me lo van a decir, ¿no? Estamos hablando de cosas que están escritas en la medicina china. Están escritas. O sea, aunque lo veamos nosotros, no existía el tablero Ouija hace 5.000 años, pero existían otras cosas que hacían. ¿Sí? Cuando nosotros nos convocamos a un ritual, indefectiblemente estamos logrando lo que acabo de decir recién. Es una decisión, ¿sí? Yo me desdoblo y puede ingresar cualquier cosa o información que sea incorrecta. Por eso tengo que tener mucho cuidado. Hoy en día todo el mundo agarra un saumerio y lo prende a las 10 de la noche y dice, bueno, sí, porque me va a iluminar ¿no? Como decirle, ¿no? Cualquier cosa. Literalmente es un fenómeno peligroso. Literal, ¿sí? Hay cosas que tienen un horario, una forma, un día, una manera, una técnica, y de las que yo no me puedo escapar. Yo no me puedo escapar a eso. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me equivoco de esto, convoco a otro mundo que no es este mundo, no es este mundo. Pero si hay un plano energético distinto en el que se mueven determinado tipo de energías, ¿no? El chi es múltiple, no es solamente mi chi. O sea, cuando nosotros hablamos del chi en medicina china actual, hablamos del chi como lo concibe la República Popular China. ¿Cuál es el pensamiento en el socialismo? Marx, ¿cómo lo concibe el mundo? El materialismo dialéctico, ¿no? O sea, en el materialismo dialéctico no entra ni la energía, ni el plano de la energía, ni la espiritualidad, ni la Virgen, ni San Cayetano, ni la Virgen de Lucas, ¿no? Hablamos de los propios santos, ni Kuan Yin. Entonces, cuando estos fenómenos se van resultando, nos damos cuenta que lo que tenemos de la medicina china está desteñido. Es una parte. Les voy a contar mi experiencia. En el año 1997 yo hice mi examen como médico acupuntor de la República Popular China. En el examen tenés un pantallazo de todas las materias, entre ellas meridianos y puntos, y había un maestro que explicó todos los meridianos, todos los puntos, pero antes de eso explica que los puntos fueron descubiertos por los chinos empíricamente. Y entonces le digo,
si teníamos que creer que eso era realidad, no sé si eso era verdad. Y entonces, él dice, sí, por supuesto. Estamos en China y explicando una cosa de chinos. Me dice esto, bueno, me llama el otro día. El intérprete, porque nosotros no hablamos al chino a nivel de poder explicarnos todo. El intérprete me dice que quiere hablar conmigo, el señor sabe. Bien, charlamos y me dice, me transmite, sí, que muchos de los puntos fueron descubiertos por maestros que practicaban la meditación. Entonces, me cerró a mí mi idea, ¿no? Literalmente me está diciendo que muchas de esas prácticas están en un plano energético que no es concebido por nosotros. Igual que las cosas que tenemos escritas en los libros son como una débil imagen de lo que es la medicina china o la energía o no sé. ¿Está bien?